de adoración. Estamos agradecidos con nuestro Dios por este. Judas, en su versículo 4, nos da una declaración reveladora acerca de lo que sucedería en los postreros tiempos. Él dice lo siguiente: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano. A finales de los años 90, un par de teólogos de la Sociedad Teológica Evangélica, una organización que tiene como miembros a profesores e intelectuales, personas cultas de varias universidades y seminarios cristianos en Estados Unidos, propusieron una nueva doctrina, el teísmo abierto. La doctrina es un intento por explicar la presciencia de Dios y la responsabilidad humana. En esta nueva doctrina, ellos trataron de explicar que el hombre tiene libre albedrío. La doctrina es un intento por tratar de mostrar que Dios no sabe todo. En otras palabras, ¿sabe Dios todo? Se preguntaron, ¿sabe Dios todo lo que va a suceder? La doctrina del teísmo abierto propone lo siguiente: en primer lugar, que los seres humanos son verdaderamente libres. En segundo lugar, que si Dios conociera absolutamente todo, el presente y el futuro, los seres humanos no podrían ser realmente libres. Y en tercer lugar, por lo tanto, dicen ellos, Dios no sabe absolutamente todo sobre el futuro. El teísmo abierto sostiene que dado que el futuro es desconocido, Dios conoce todas las alternativas posibles, pero Él desconoce lo que va a suceder. El teísmo abierto se basa en pasajes de las Escrituras donde se describe a Dios arrepintiéndose, cambiando de parecer e incluso sorprendiéndose. Dos teólogos conocidos, Clark Pinnock y John Sanders, miembros de esta sociedad teológica evangélica, dicen que aunque Dios sí tiene conocimiento de todas las cosas posibles, Dios no puede saber todo, todas las cosas que van a suceder. Esta doctrina ataca la omnisciencia de Dios. Dicen que después de escudriñar la Biblia, no se puede afirmar que Dios tenga total conocimiento de todo lo ocurrido en el pasado, presente y futuro. Dicen que Dios sabe todo lo que pudiera ocurrir, pero no lo que va a ocurrir. ¿Qué dice la iglesia? ¿Qué dicen los líderes cristianos sobre esto? En noviembre de 2003, cientos de líderes cristianos se reunieron en Atlanta para decidir si expulsar a estos dos teólogos de la Sociedad Evangélica Teológica por enseñar el teísmo abierto. La noticia es que un 20% de los líderes no se opusieron a la nueva doctrina. Esto es preocupante. Muchos de ellos son profesores de seminarios y pastores de iglesias grandes. ¿Será cierto eso? ¿Que Dios no conoce todo? ¿Qué dice la Biblia? La respuesta la tenemos en el Sermón del Monte. Por varios meses hemos estudiado este sermón en Mateo 5, 6 y 7, y ahora nos encontramos en la sección de Mateo 6, 25 a 34, donde el Señor Jesús enseña la manera en la cual debemos afrontar las preocupaciones por las cosas materiales. En este sermón maravilloso, Cristo está enseñando a sus discípulos quién es Dios. Y recuerden que hay un mandato general en toda esta sección del versículo 25 al 34 en Mateo 6, si se ubican en sus Biblias, en donde Cristo está hablando de un tema en particular.
En el versículo 25, por ejemplo, Él dijo lo siguiente: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Versículo 28, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Versículo 31, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Finalmente en el versículo 34, así que no os afanéis por el día de mañana. En 4 ocasiones, vean, Cristo habla del tema central de esta sección: el afán, la preocupación. Cristo dice, no te preocupes, no te angusties, no te afanes. ¿Cómo? ¿No preocuparme por las cosas que necesito cada día? ¿No suena eso absurdo? ¿No preocuparme por las cosas en medio de una crisis económica? ¿En medio de un alza de precios? ¿En medio de una falta de empleo? ¿No preocuparme por las cosas materiales cuando estamos viviendo una crisis tremenda? Hermanos, mi cartera tiene bulimia. Apenas le llega un poco y vomita. ¿Cómo? ¿Por qué Cristo dice esto? ¿Por qué Cristo dice no te afanes, no te preocupes? En primer lugar lo dice por lo siguiente: porque Dios sustenta su creación. Ya estudiamos los versículos 25 al 30, ¿recuerdas? En primer lugar, Dios cuida de su creación. Él dio 2 ilustraciones en estos versículos para enseñarnos. En primer lugar, Él cuida de las aves del cielo. ¿Lo recuerdas? Ahí en el versículo 26. Mirad las aves del cielo. Las aves del cielo vuelan de un lugar a otro, hacen sus nidos, buscan su alimento, recorren distancias, pero Dios está al cuidado de ellas, ¿verdad? Si Él cuida de las aves, dice el canto, cuidará también de mí. No digo esto por exaltarte, pero recuerda, Él creó diferente a las aves. Él no les dio una capacidad de razonamiento. Él no las hizo a su imagen y semejanza como a ti y a mí. Así que Él se ocupará de ti. Él se ocupará de tus necesidades. Pero también dio una segunda ilustración más adelante, ahí en el versículo 28. Considerad los lirios del campo. Observa la hierba que crece por todos lados, de todas formas y tamaños. Necesita agua, necesita nutrientes de la tierra, ¿cierto? Todo para el proceso de fotosíntesis. ¿Quién cuida de ella? Dios. Si Dios se ocupa y viste a su creación tan simple, de una manera tan hermosa, Él va a sustentarte a ti. Él va a cuidar de ti. Estas son las 2 ilustraciones que ya hemos estudiado en este Sermón del Monte, y en esta sección, recuerda, Cristo te está enseñando cuál es la perspectiva correcta que debes tener ante las necesidades de la vida. La segunda razón para no preocuparnos está en los versículos 31 y 32. Observa. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Aquí tenemos la segunda razón por la cual no debemos preocuparnos por las cosas necesarias. ¿Cuál es? Escucha, Dios conoce tus necesidades. Dios conoce tus necesidades. Nuestro pasaje comienza diciendo, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Esto es como un resumen de los versículos anteriores. Noten que en el versículo 25 dijo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? En el versículo 28, ¿qué vestiremos? El Señor sigue hablando de las cosas materiales necesarias de la vida. ¿Observas? El alimento y el vestido son cosas básicas. No está hablando del servicio de teléfono, no está hablando del pago de la colegiatura o de las vacaciones.
Aquí está hablando de cosas necesarias de la vida, cosas que muchas veces causan preocupaciones. Debemos comenzar aceptando lo siguiente. ¿Cierto o no que en algún momento de la vida nos preocupamos por las cosas básicas? ¿Cierto o no que en algún momento de la vida nos hacen falta? Por ejemplo, ¿dónde estarás dentro de 3 o 5 años? ¿Dónde estarás? ¿A qué te vas a dedicar? ¿Estarás casado o soltero? ¿Estarás casado o soltero? ¿Tendrás hijos o más hijos o nietos o bisnietos? Bueno, ¿dónde vas a trabajar? ¿Vas a tener lo suficiente para pagar tu comida? ¿Tendrás lo necesario para tu casa y familia? ¿Podrás comprar la despensa, pagar la hipoteca o la colegiatura? Aquí tenemos un contador. Y si le preguntas sobre los impuestos, él te va a decir que en este año tenemos que pagar más impuestos y te va a decir que probablemente en 5 años no solamente vas a tener que pagar impuestos por el alimento de tus mascotas, sino que por cada pulga que tenga tus perros. ¿Cierto o no? Posiblemente. Entonces, si cada vez se va a poner peor la situación, ¿cómo voy a poder pagar todo lo que necesite para vivir? ¿Cómo? No podemos ignorar, hermanos, que las preocupaciones son parte de la vida, parte de la naturaleza humana. Dios ha creado nuestros cuerpos con una necesidad imperiosa de alimento. Yo esperaba que algunos amén. Dios ha creado nuestro cuerpo con una necesidad imperiosa de alimento, de agua, vestido. Por ejemplo, según estudios, México es el 3er lugar mundial en consumo de pan y tortilla. No debe sorprenderles. 3er lugar mundial, con 187 kilos por persona. ¿Qué les parece? Varios lo saben y quieren comer toda esa cantidad lo más pronto posible. Somos el 1er lugar mundial en consumo promedio por persona de refrescos, 120 litros al año. ¿Qué les parece? Y de la ropa, ni hablamos, porque no queremos aquí avergonzarnos. Ninguno de ustedes querría andar sin ropa, ¿o sí? Necesitamos todas estas cosas. Si falta la comida en tu casa, estoy seguro que te preocupas, pero si esto se alarga, si por varios días empieza a escasear el alimento, esto se convierte en una gran preocupación, ¿cierto? En Primera de Reyes 17:12, noten las palabras de la viuda de Sarepta. Observen ahí la preocupación de ella. Traten de ver su corazón. ¿Qué está pasando? Cuando en Primera de Reyes 17:12 dice, no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina y un poco de aceite. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. La falta de comida y ropa puede presionarte tanto que podrías llegar al propio abandono. Miren, la mayoría de ustedes puede soportar no tener auto. Usan el transporte público, ¿no? La mayoría de ustedes pueden aguantar no tener televisión. Pueden aguantar no tener una mascota, no salir de vacaciones. La mayoría de ustedes puede aguantar no tener un celular. Bueno, tal vez dudo un poco en eso, pero creo que sí. Creo. No sé si mis hijos aguantarían no tener un balón, pero creo que sí. Pero la falta de comida, ¿aguantarían ustedes? No. Algunos se pondrían como leones. La necesidad de comida en la multitud hizo pensar al Señor en ella. Vayan a Marcos 8, 1 al 3. Aún el Señor pensó en esta necesidad. Marcos 8, cuando dice, en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los enviaren ayunas a sus casas,
se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Observen en el versículo 1, no tenían que comer. En el versículo 2, y no tienen que comer. ¿Observan eso? El Señor dice, no tienen que comer. 3 días sin comer. Eso cambia a las personas. Eso cambia a las personas. 3 días sin comer y me vas a conocer. ¿Tú estarías realmente preocupado en una situación así? ¿Puedes perdonar una comida? ¿Quién de aquí puede perdonar una comida? ¿Pero 3 días? Mira, en Éxodo 16, Israel estaba en el desierto y la comida comenzó a escasear. Ya no había comida. Y ellos comenzaron a recordar la comida de Egipto. Las ollas de adobo, la cacerola con chile viejito, el caldo tlalpeño. Estoy probando los estoy probando. Las baguettes, los cuernitos con chocolate. Ellos se acordaron. En Éxodo 16, vean ahí, comíamos pan hasta saciarnos. Y comenzaron a preocuparse tanto, que la congregación, dice del versículo 2, murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y dice en el versículo 3 que empezaron a decir, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Comenzaron a renegar, no solo a preocuparse, comenzaron a cuestionar el liderazgo de Moisés, comenzaron a renegar del plan de Dios, comenzaron a amargarse, a enojarse. Y vean al final del versículo 3, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. ¿Qué tenían ellos? Hambre. ¿Qué querían? Comer. ¿Te parece poco esto? Pasa al siguiente capítulo y mira cómo se pusieron. En Éxodo 17, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Un hombre puede aguantar entre 1 mes y medio y 2 meses sin comer, pero no más de 1 semana sin agua. No más de 1 semana sin agua. ¿No me vas a dar comida? Por lo menos dame un vaso de agua y te puedo aguantar. Pero ¿qué pasó con ellos? Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Observa esa palabra, altercó. ¿Sabes qué es eso? Ponerse en guardia. Altercó significa contender con esfuerzo físico. Esta palabra se utiliza en Éxodo 21:18 para tomar unas piedras. ¿No me vas a dar de comer? ¿Me sacaste al desierto? No estoy preocupado, estoy más que preocupado. La comida nos mueve, ¿cierto? Dicen por ahí que las mujeres conquistan a los hombres ¿cómo? Con la comida, ¿no? Un delicioso platillo, me caso contigo. ¿Sí? Éxodo 17:2, y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para beber. El pueblo se preocupó tanto por el agua que ven en el versículo 4, entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí un poco me apedrearán. El pueblo estaba dispuesto a forrar a Moisés con piedras si no les daban agua, si no les daban comida. ¿Ven? Las personas están dispuestas a robar, si es posible, si es necesario, la comida. Esa fue la situación. Ahora, eso no es todo. ¿Te parece poco? ¿Recuerdas la historia de Elimelech? Está allá en Ruth. Acompáñame a Ruth. Quiero que veas lo que ocasiona la necesidad de la comida. En Ruth capítulo 1, en el versículo 1 al versículo 5. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos.
El nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó allá con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Esta fue una decisión equivocada. Esta es una historia trágica, es una clásica familia judía que vivía en Belén, en la tierra prometida. Un día Elimelec toma a su esposa y a sus 2 hijos y se va a Moab. Deja la tierra prometida, va al otro lado del Jordán. No sabemos cómo sucedió, pero Elimelec muere allá. Entonces sus hijos se casan con 2 mujeres moabitas, mujeres extranjeras. Después de 10 años también ellos mueren allá. ¡Qué terrible tragedia! ¿Qué te parece la decisión de Elimelec? Varón, ¿qué te parece esa decisión? Esta fue una decisión equivocada. Mira, emigrar a Moab significaba alejarse de Dios, significaba dejar el lugar de bendición, significaba emprender un viaje de 120 kilómetros aproximadamente que llevaría 1 o 2 semanas. Era llevar a su familia a terreno enemigo, era llevar a su familia al lugar que Dios había maldecido por su oposición a Israel, con los moabitas. Era llevar a su familia a terreno pagano porque los moabitas adoraban al dios Quemos, el dios ratón, a quien sacrificaban niños. Y cuando Elimelec muere, no sabemos las razones, vean cómo sus hijos toman mujeres moabitas, se desvían espiritualmente de la ley, ofenden a Dios, y 10 años después, no sabemos cómo, pero los 2 hijos también mueren allá. Y noten que después de 10 años, ellos no tenían hijos. Y esto era una terrible desgracia en una familia judía. Sinónimo del juicio de Dios. Balance general, contador. 3 hombres muertos, 3 mujeres viudas y desamparadas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Elimelec tomó una decisión equivocada. ¿Por qué? Por una sola razón. 1-1. Hubo hambre en la tierra. ¿Se dan cuenta? Hubo hambre en la tierra. Tomó una decisión equivocada. Terrible desastre para toda su familia. Él no oró para consultar a Dios. Él no consultó la ley. Hay hambre en la tierra, me voy para los Estados Unidos. ¿No? Hay hambre en la tierra, tomo la decisión en base a lo que veo y consecuencias terribles. ¿Te das cuenta hasta dónde puede llegar la preocupación por la comida? Hasta tomar decisiones equivocadas y desastrosas para tu familia. Las decisiones sabias no se toman solamente por las circunstancias, no se toman solamente por lo que está pasando. La necesidad presiona, me dirás, hermano, pero es que el hambre aprieta. Es como un bloque de cemento en mi espalda, es como un gran mazo. Mis niños me dicen, tengo hambre, eso no es algo ligero, es una fuerte preocupación. Hermano, el hambre me destroza. El hambre quiere llevarme cautivo a la mazmorra de la desesperación. Y la preocupación quiere que naufragues en el mar de la ansiedad. Y lo logra cuando te esclaviza, te toma, te esclaviza y pone en tu mente un solo pensamiento: necesito comida, necesito para la comida, necesito la comida. Entonces llega Satanás y dice: todo esto te daré si 18 horas diarias trabajares. Sí, todo este pan te daré si no te congregares. Todo esto te daré si tu tiempo de oración y la palabra dejares.
Y esa es la razón por la que Cristo advierte a sus discípulos aquí, en el versículo 31 de Mateo 6, no os afanéis. ¿Cómo respondes a la necesidad de la comida en tu casa? ¿Cómo te pones cuando no hay comida? Difícil, ¿no? Bueno, mira, hay dos clases de respuesta. Hay dos clases de respuesta cuando aparece la preocupación. Están en el versículo 32, observa. Versículo 32. Hay dos respuestas y tú debes conocerlas. Dos respuestas. Versículo 32. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Lo ves? Primero, la respuesta incorrecta. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Observa, esta es la razón de la advertencia. En el Sermón del Monte, el Señor Jesús se encuentra iniciando su segundo año de ministerio, al norte del mar de Galilea, en la zona de Capernaum. Está Él en la ladera de la montaña. Según el capítulo 5, versículo 1, Él está hablando a sus discípulos. ¿Por qué Cristo trata con el tema de la preocupación? Esto comenzó en el capítulo 6, versículo 1, cuando dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Es decir, ten cuidado de vivir a tu propia manera. Ten cuidado de vivir de una manera probada en tu mente, pero opuesta a Dios. La sociedad judía practicaba el judaísmo, la religión del Antiguo Testamento, y la religión les imponía hacer cosas. Ellos hacían muchas cosas, sacrificios, presentaban sacrificios, cumplían con fiestas, llevaban ofrendas, todo parte del judaísmo. Cantaban alabanzas, se congregaban en la sinagoga o en el templo. Todo esto lo hacían, pero estaba ausente de ellos un corazón confiado en Dios. Ellos practicaban una simple religión, ellos actuaban como incrédulos. Entonces Cristo dice en el versículo 8 del capítulo 6, no os hagáis pues semejantes a ellos, no tomes sus prácticas, en otras palabras, no actúes como ellos. Y esto es lo mismo que dice en el 32, respuesta incorrecta, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Mira, la palabra gentiles se refiere a personas no judías. En Mateo son personas sin conocimiento del Dios verdadero, y en el capítulo 6 son personas sin salvación. Son personas del mundo, no cristianos, no hijos de Dios, no nacidos de nuevo. Ellos tienen una respuesta incorrecta a la preocupación por las cosas materiales. ¿Cuál es? Ahí está. Los gentiles buscan estas cosas. Cristo revela aquí lo que sucede con el mundo cuando hay necesidad. Esta es como una fotografía de lo que está pasando con las personas que no conocen a Dios. Esta es una radiografía aún de quienes no caminan con Dios. Los gentiles buscan estas cosas. Ellos buscan las cosas. ¿Observas eso? Esto significa inquirir, buscar. Ahora, hay dos maneras de buscar. Mira, la primera es como el que busca su Biblia. La primera es como cuando buscas tu Biblia. ¿Dónde quedó mi Biblia? Se quedó en la iglesia. Bueno, dentro de 8 días. Esa es la primera. La segunda es como el que busca en una larga lista, tiene su billete de la lotería en la mano y está buscando, ¿no? Gracias. Esta es la segunda, este aspecto, este buscar es la que se utiliza aquí. Es una búsqueda incesante por encontrar algo. El término aquí es profundo, habla de un deseo. El que busca desea algo. Es una búsqueda incesante. Me gusta cómo lo menciona la Biblia de las Américas, ahí en versículo 32, quienes la tienen pueden verlo, cuando dice que los gentiles buscan ansiosamente. Recuerdo a un niño de 7 años que tenía su primer diente flojo
un día se cayó ese diente. Entonces su mamá le dijo que si le ponía ese diente al ratón, entonces el ratón le iba a traer una moneda. Entonces el niño, listo, puso el diente, se fue a dormir ansioso de que al otro día estuviera la moneda. Eso sonaba muy bien. Al amanecer, se levantó temprano, va al lugar, no había nada. No había nada. Buscó el diente, no estaba. Buscó la moneda, tampoco estaba. No había diente, no había moneda. Esperó un momento, nuevamente a buscar, abajo de la mesa. Por ahí se debió mover, y así varias veces. De repente vio algo. ¿Saben qué obtuvo a cambio del diente? Un corazón palpitante y ansioso, como el que algunos de ustedes tienen en este momento por saber el final. Esa ansiedad por saber, es la misma ansiedad por la comida que tienen los gentiles, por las cosas materiales. Esta clase de búsqueda es la que Cristo menciona aquí, y esto caracteriza un corazón sin Dios. Hermanos, este es el estilo de vida del que busca las cosas materiales. En estos términos, el afán por conseguir las cosas de la vida es muy común en nuestros días. ¿Están de acuerdo? Búsqueda ansiosa por las cosas materiales, búsqueda afanosa. Y la Biblia advierte de este afán. Acompáñenme a Proverbios 23:4, por favor. En Proverbios 23:4 nos da ahí una enseñanza cuando dice: no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. La Biblia de Jerusalén en este versículo da una traducción muy atinada cuando dice: no te afanes por enriquecerte, deja de preocuparte. Deja de preocuparte. Esto es lo que estaba sucediendo con los judíos del tiempo de Cristo. Él menciona 4 veces el afán porque ellos estaban preocupados. Allá en Juan 2, ellos estaban esperando la comida que podían recibir después del sermón. Y Cristo aún dice que no confiaba en ellos porque solamente los seguían por el pan. Noten que Cristo aquí en el versículo 32 usa el contraste para enseñar. Cristo enseña a sus discípulos usando el contraste. Esto no es extraño. Vean capítulo 5, ahí en el Sermón del Monte, versículo 47. 5:47 dice: y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Cristo entonces está haciendo, lo que está haciendo es diciendo: mira, observa al mundo, mira cómo hace el mundo. Jóvenes, observen cómo sucede en el mundo, que están buscando las cosas materiales. Sus compañeros en la escuela, cómo están pensando en el teléfono 4, y luego en el 5, y ahora en el 6, y ahora en el ¿cuál? Y están pensando. O tus compañeros de trabajo: bueno, ahora tengo este coche, pero en 3 meses me voy a poder comprar el otro, y en 1 año y medio el otro, y en 5 años el otro. ¿Qué es eso? Es un corazón afanado por las cosas materiales, un corazón incrédulo. 5:47, vean el capítulo 6, versículo 7, dice: llorando, no uséis vanas repeticiones. ¿Cómo quién? Vean, inevitablemente Cristo llama a que sus discípulos volteen a ver a los gentiles. Mira, observa, mira cómo se comportan. Ahora, dice Cristo, ellos buscan las cosas materiales. Mira cómo se comportan. Tú no respondes de esa manera. Tú no hagas eso. Seguir el ejemplo de los incrédulos no es la respuesta correcta, hermanos. No es la respuesta correcta. Lanzarte a la búsqueda de la versión 2014 y afanarte por eso hasta que la tienes. Lanzarte por el modelo nuevo una y otra vez hasta que estás a la moda es un afán pecaminoso. Es un afán pecaminoso.
El afán por conseguir algo incluso es dañino para la salud, ¿sabían? La doctrina de la prosperidad no nació en la iglesia. ¿Saben dónde nació? En la calle. Se ha creado entre los gentiles y ha madurado entre los incrédulos antes de entrar a los púlpitos. El mundo vive en una incesante búsqueda por obtener lo que desean. Como ejemplo, miren, ustedes han escuchado de los avances tecnológicos y adelantos de la industria japonesa, ¿verdad? Han escuchado cómo los japoneses son eficientes en su tecnología. Bueno, Japón es el tercer país con mayor inversión en ingeniería moderna. Tienen grandes empresas como Sony, Panasonic, Toyota, por ejemplo. Para los japoneses, innovar es su manera de competir con el mundo. Ellos son altamente eficientes en la innovación. Ellos fueron los primeros que sacaron el reproductor de DVD, por ejemplo. Ellos fueron los primeros que tuvieron una red celular comercial en 1979. Hoy ellos tienen 400,000 robots en las fábricas del país. El 40% del total mundial de los robots, ellos lo tienen. En Japón hay 6 millones de máquinas expendedoras en la calle. 6 millones. ¿Sabes qué venden esas máquinas expendedoras? Libros, recargas, huevos, arroz, papel higiénico, por ejemplo. Hay una máquina expendedora por cada 23 habitantes en Japón. Su éxito tecnológico más reciente es el auto híbrido, del cual ya se han vendido más de 1 millón de autos en 40 países. ¿Qué te parece? ¿Cuál es la clave de su éxito? ¿Cuál es la clave de su éxito? ¿Qué te va a decir un japonés si le preguntan, oye, ¿cómo le hacen ustedes? Porque aquí nosotros nos falta. ¿Cómo le hacen? Él te va a decir, trabajamos. Por ley se trabajan 40 horas a la semana, pero en promedio un hombre japonés trabaja 70 horas. ¿Por qué? Porque las horas extras se cobran al 150%. 150%, es decir, si un hombre trabaja 14 horas diarias por 6 días, recibe 2,5 veces su sueldo. ¿Qué te parece? Esa es la motivación de los japoneses. Trabajar para tener, pero siempre hay un pero. Según estadísticas, en Japón hay 7 millones de personas con diabetes, 2 millones de personas con hepatitis C y cada año mueren 160,000 personas de cáncer gástrico. Cristo dijo, los gentiles buscan estas cosas. Noten que él no dice, traten de encontrar un gentil que busque estas cosas. No, es común. Voltea a cualquier lado, en tu trabajo, en tu vecindario, en el mercado, en el súper. Los gentiles buscan estas cosas afanosamente. Entonces Cristo aquí estaba exponiendo el corazón de sus discípulos y les advertía, esta actitud es común en los gentiles, no debes hacer esto. Sin embargo, como creyentes podemos caer en este error, podemos caer en este peligro. Vayan conmigo a Lucas 21, versículo 34. Lucas 21, 34, cuando el Señor advierte aquí y dice, mirad también por vosotros mismos, hermanos, mirad por vosotros mismos. Vean lo que dice, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Observen, que vuestros corazones no se carguen. Hermano, cuida tu corazón. Hermana, cuida tu corazón. Es que ya se acabó la leche en el refri y ya no hay de la que es deslactosada y semi-light y ya se acabó, y ahora qué voy a hacer, y ya el súper ya lo cerraron y ahora a quién le llamo. Y calma. Esto hacen los incrédulos.
yo no puedo estar así. Ya son las 3:30 de la tarde y este hermano no termina de predicar. Yo tengo que comer. Debemos cuidar nuestros corazones. No debes dejar que el mundo te asalte. No debes dejar que la preocupación finque su casa en tu corazón. Construya su torre de ansiedad. No debes ser como los que no conocen a Dios. Ellos viven sin Dios. ¿Vives así? ¿Vives así? ¿Tienes cada día un corazón afanado por las cosas que necesitas en casa? ¿Sí? ¿Has experimentado ese afán cuando no hay gas en la estufa por varios días? Hermano, ¿has experimentado eso, hermana? ¿Cómo has respondido? Cuando no hay gas, cuando no hay agua caliente para bañarse, ni hay gas para cocinar. Es complicado, ¿verdad? No es fácil. Tengo buenas noticias para ustedes. Tengo buenas noticias. Hay una segunda respuesta a la necesidad. Está ahí en el versículo 32. Esa es la frase clave. Esa es la frase clave de estos dos versículos. Versículo 32. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Hermanas, borden ese versículo y pónganle ahí: mi Padre Celestial sabe. Mi Padre Celestial sabe. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? ¿Lo escuchaste? Dios es el Padre Celestial que sabe lo que te hace falta. En el Sermón del Monte, quiero que vean cómo Cristo levanta en alto el carácter de Dios. Todo el sermón es una exposición del carácter de Dios. Regresen un poco, por ejemplo, al capítulo 5, versículo 16. En el capítulo 5, versículo 16, observen: vuestro Padre está en los cielos. En el versículo 45, lo mismo: el Padre que está en los cielos. Capítulo 5, versículo 48, vuestro Padre es perfecto. ¿Ven eso? Capítulo 6, versículo 1, el Padre de los cielos. Capítulo 6, versículo 4, tu Padre ve en lo secreto. Y en el versículo 8, sabe de qué cosas tenéis necesidad. Y esta última referencia es el mismo atributo que vemos en el versículo 32. ¿Observas? Mismo atributo de nuestro pasaje de estudio. No debo preocuparme. ¿Cuándo fue la última vez que te preocupaste por alguna necesidad en casa? ¿El año pasado? ¿El 2011? ¿Me acerco? ¿El 2010? ¿Te acuerdas? ¿Cuándo? Ya tiene tiempo, ¿verdad? Hace mucho. Noten cómo Dios conoce nuestros corazones, sabe nuestra tendencia a preocuparnos, sabe que es muy fácil caer en la desesperación. Entonces nos da esta frase ahí en el versículo 32 para que la tomemos, la abracemos, la guardemos. Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Cuál es el atributo que podemos observar ahí de nuestro Dios? ¿Cuál es? La omnisciencia. Omnis significa todo. Ciencia significa conocimiento. Es decir, Dios sabe todo, conoce todo de nosotros, de las circunstancias, de los lugares. Dios, ¿sabes de la situación, las crisis que hay aquí? ¿Sabes de los gobernantes, de las nuevas leyes? Dios lo sabe todo. ¿Sabes de la situación en mi trabajo? ¿De cómo han estado bajas las ventas en el negocio? ¿Sabes cómo se me han ido los clientes? ¿Sabes? Yo lo sé, dice Dios. Él lo sabe todo. ¿Se han complicado las cosas en casa, hermano? ¿Se ha complicado tu trabajo? ¿Se ha complicado el refrigerador? ¿Lo que hay en la despensa? Tal vez yo no lo sé, pero mira, Dios lo sabe. Dios lo sabe. Eso es lo mejor.
Dios sabe absolutamente todo, de todos, en todo. Esta es la convicción histórica del cristianismo. Dios lo sabe todo. El teísmo abierto es una falsa doctrina. Y es cierto que Él conoce todas las posibilidades. Él conoce todas las alternativas, pero Él también conoce todo en el presente y en el futuro. Sabe todo lo que sucederá. Todo indica que Él impedirá que actuemos voluntariamente. Ojo con esto, oído con esto. La declaración del versículo 32 es clara. Vuestro Padre Celestial sabe. Acompáñenme por favor al primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 3. Primero de Samuel 2:3, donde la palabra exalta a nuestro Dios cuando dice lo siguiente: no multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber ¿es quién? Jehová. Es Jehová. También los eventos del mundo. ¿Sabe de las manifestaciones que afectan mi trabajo? ¿Sabe de los cambios en las políticas de mi empresa? Todo. En Hebreos 4:13 dice: no existe cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Más bien, todas están desnudas y expuestas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Dios es omnisciente. ¿Lo ven? Lo conoce todo. Todo lo posible, todo lo real, todos los acontecimientos. Gracias. Todo. Él sabía que necesitaba un vaso de agua. Y vean cómo Él suple la necesidad. En el Salmo 147, versículo 4, dice: Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por su nombre. En el Salmo 145, versículo 15, los ojos de todos esperan en ti. ¿Y qué hace Dios? Y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Esto es consolador. El agua también, pero esto es más consolador. Esto es fortalecedor. Esto anima, esto alienta. Tenemos en Dios a un Dios que lo sabe todo de mí, que lo sabe todo de ti. En el Salmo 103, versículo 4, un salmo más: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Hermanos, en tiempos de necesidad, cuando las bodegas se han vaciado, cuando los bolsos están secos y las presas no tienen agua, es el tiempo de voltear a ver a Dios. Es el tiempo de confiar en Dios y decir, como dijo el apóstol Pedro: Señor, tú lo sabes todo. Es en Dios donde encontramos nuestra roca, ¿cierto? ¿Quién es el refugio en el tiempo de la adversidad? Dios. ¿Quién es nuestra fortaleza en el tiempo de la debilidad? ¿Quién es nuestro proveedor en el tiempo de la escasez? ¿Quién puede abrir las ventanas de los cielos y dar bendición hasta que sobreabunde? ¿Se dan cuenta? Es nuestro Dios. Y en Isaías 65, versículo 4, Dios se reveló al pueblo de Israel para darles una confianza inquebrantable. En Isaías 65, 4, cuando dijo: y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Vean qué maravilloso es nuestro Dios. Lo mismo que dice en Mateo 6, versículo 8: porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. ¡Qué descanso! ¡Qué descanso! ¿No descansas? Cristo dice que la respuesta correcta entonces ante la preocupación es esta: una firme convicción de que Dios sabe cuáles son mis necesidades.
Esa es la respuesta correcta. Nada en el mundo debe llevarte a la ansiedad si conoces a Dios como tu Padre. Nada, nada. Esta es la razón de la exhortación allí en Filipenses 4. Acompáñame a ver la vida de un hombre que en gran necesidad. Observa lo que dijo. Filipenses 4, versículo 6. El apóstol Pablo dice ahí: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Observas eso? Por nada estéis afanosos, hermano. No te afanes, no te preocupes. Ora a Dios, clama a Dios. Él lo sabe todo. El corazón que descansa en la confianza en Dios es un corazón humilde, ¿saben? El corazón que ora a Dios y confía en Él y descansa en que su Padre sabe todo, es un corazón humilde. Un corazón orgulloso se hace el fuerte. Yo puedo con la adversidad. O un corazón orgulloso busca. Y a ver cómo le hago, y a ver quién me presta, y me consigo un cuarto trabajo. Ya trabajo en la mañana, ya trabajo en la tarde, ya trabajo en la noche, los domingos vendo pancita, y ahora a ver cómo le hago. ¿Qué hago? A ver, aquí ya empeñé todo, el coche, ya hipotequé la casa, ahora voy a vender un riñón, a ver, ¿qué hago? Empeño a alguno de mis hijos, así ya compro menos comida, ¿qué hago? Yo sé que tienes muchos hijos, hermano, pero no vayas a hacer eso, por favor, ¿no? Hay que aclarar porque... Ahora, observen ese versículo 6. Por nada estéis afanosos. Ahora miren, esto sería fácil decirlo en la playa de Acapulco, con un coco a un lado, observando la puesta del sol, recostado en un camastro, con mucha tranquilidad. Hablas por teléfono y no te preocupes, hermano, todo está bien. Pero mira, este hombre, según Filipenses 1:13, estaba en la cárcel en ese momento. Él está escribiendo Filipenses desde la cárcel. Según Filipenses 2:17, esperaba la probable ejecución. Y según Filipenses 4:12, había padecido hambre. Pero es el mismo hombre que en el versículo 19 del capítulo 4 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Puedes decir eso desde la cárcel? Hermano, pero yo no he ido a ninguna cárcel. Sí. Cuando tal vez has sentido esa cárcel en donde no tienes lo suficiente, donde no puedes hacer nada para conseguir aquello que necesitas. Cuando te sientes en una cárcel que te agobia, la necesidad, la presión, la preocupación, ¿puedes decir eso desde la cárcel? Mi Dios suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Puedes decirlo? ¿Sí? ¿Por qué puedes decirlo? Yo te voy a decir por qué puedes decirlo. ¿No acaso el padre que vio volver al hijo pródigo no fue movido a misericordia para salir y correr? ¿Y abrazar a su hijo? ¿No acaso el Padre misericordioso que recibió y abrazó a su hijo no le puso un anillo en su mano y calzado en sus pies? ¿No acaso ese Padre dispuso no un becerro,
sino el becerro gordo para dar a su hijo y hacer fiesta con él. Ese es nuestro Padre. Ese es nuestro Padre. Es el Padre misericordioso. Es el Padre misericordioso que nos vio y fue a nosotros y nos abrazó y dijo: he aquí, mi hijo estaba muerto y ha vuelto, y nos puso un anillo en la mano y calzado en los pies, y dispuso el becerro gordo para dárnoslo y hacer fiesta con él. ¿Quién es esa provisión? ¿Quién es ese becerro gordo? ¿Quién es esa provisión? ¿Quién es ese alimento sino Cristo Jesús? Ese es nuestro Padre. Por eso podemos decir: mi Dios, ¿qué? Cristo enseña a los judíos de su tiempo que Dios es un Padre dispuesto a dar, un Padre que dio abundante pan en el desierto, que dio abundante harina y aceite a la viuda, un Padre que suplió suficiente a los suyos. Este es el Hijo, es Cristo apuntando al Padre, es Cristo diciendo: vuestro Padre Celestial puede y quiere dar lo que necesitas. Dios no tiene ninguna dificultad para proveerte, no tiene ninguna. Él no tiene que empeñar ni un cuarto de cielo para hacerse de dinero y poder proveer para tu casa. Él no tiene que despedir a algunos ángeles porque ya no le alcanza el dinero para pagar la nómina y poder darte lo que necesitas. Porque suya es la plata, suyo es el oro. Porque las ventanas de los cielos Él las abre y las bodegas celestiales Él las administra. Porque Él es el dueño de todas las cosas. Y es un Padre que está dispuesto a dar. En el Salmo 37, versículo 28, otro pasaje maravilloso, el cual podemos abrazar en el momento de necesidad y de aflicción y de preocupación. Dice: porque Jehová ama la rectitud y no, observa, no desampara a sus santos, para siempre serán guardados. Los tiempos de necesidad son excelentes tiempos para seguir el ejemplo de Cristo. Estás ahora en un momento de necesidad, estás ahora pasando por un momento de dificultad, no sabes cómo vas a comprar la despensa, no sabes cómo vas a tener lo necesario. Haz lo que Cristo hizo, apunta al Padre. El tiempo de aflicción es un excelente tiempo para probar la fe de uno. Apunta al Padre, confía en tu Padre, confía en tu Padre, descansa en la omnisciencia de Dios. ¿Qué debía hacer Elimelech antes de salir a Moab? Debía confiar en Dios, debía andar en los caminos de Dios, debía esperar su provisión, debía poner su fe en el Dios de Israel, debía esperar en el Dios que levantó los cielos y la tierra, debía esperar en ese Dios que hizo llover maná, debía esperar en el Dios que trajo codornices al campamento y que alimentó a 2 millones de judíos por 40 años en medio del desierto. Debía esperar en el Dios que sacó agua de la peña. Ese es nuestro Dios. Es un Dios todopoderoso, capaz de sostener al débil,
capaz de ayudar al pobre, capaz de proveer al necesitado. Elimelech debía recordar lo que la ley decía, Deuteronomio 33:27, el eterno Dios es tu refugio. Y si hubiera conocido a David, habría escuchado el Salmo 34:10, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Esta es una promesa que trasciende los siglos. Dios sustenta a sus hijos, ¿cierto? Dios sustenta a sus hijos. Esta verdad no es para todos. Esta verdad no es para todos. Es para los que pueden llamar a Dios Padre. No es para quienes viven ajenos a Él y no le conocen. Es para los que han creído el Evangelio. Es para los que han volteado a la cruz y han visto la provisión de Dios, la provisión espiritual para perdón de sus pecados. Esta bendición no es para todos. Al mismo tiempo que Cristo estaba llamando a las multitudes a confiar en Dios, recuerden que este versículo 32 es dicho a sus discípulos. Es a aquellos que habían expresado su fe en Cristo, aquellos que habían confiado en que Él daría su vida por los suyos. Esta verdad no es para todos, es para los que tienen a Dios como Padre. Si has vivido sin una confianza en Dios como tu Padre, esta verdad no es para ti. Si has vivido sin una confianza en Dios como tu proveedor, esta verdad no es para ti. Esta verdad, esta promesa no es para ti, a menos que reconozcas la obra de Cristo. Él vino dejando su trono de gloria, vivió una vida perfecta y murió en una cruz para pagar por tus pecados y los míos. En la cruz derramó su sangre, el sacrificio requerido por Dios para perdonarte de los pecados. Él murió y resucitó al tercer día y ascendió al Padre, para que tú, el día que mueras, puedas ir a la presencia de Dios. Porque los pecados con los cuales has nacido y has vivido son una ofensa contra el Dios Santo que te destituye de su gloria. Sin embargo, Cristo abrió las puertas de los cielos para que tú puedas alcanzar esa salvación y para que, presentándote ante el gran Rey en su trono, puedas decirle: perdóname, Padre, he aquí quiero ser tu hijo. Si has vivido sin una confianza en Dios como tu Padre, o crees que Dios no es tu Padre, entonces es momento que te vuelvas a Él. Vuélvete a Dios, reconócelo como un pecado, una vida lejos de Dios. Arrepiéntete, pídele perdón a Dios y descansa en Él con todo tu corazón. En Salmo 34:10 dice: los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. ¿Puedes descansar en esto? ¿Puedes confiar en esto? ¿Puedes abrazar esto? ¿Puedes tomarlo? Y hoy en la noche darle gracias a Dios por eso y recostarte en la almohada de la provisión de Dios. Gracias a Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta tarde y por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos fortaleces de tal manera que podemos levantarnos y seguir adelante. Gracias, Señor, porque hemos visto tu mano, porque en los momentos difíciles nos has sostenido, porque en los momentos de necesidad tu mano ha estado extendida
Te alabamos, Señor, porque somos tus hijos, porque eres nuestro Padre y porque podemos ser bendecidos con esta más grande bendición. Gracias, nuestro Dios. Gracias porque nos has traído a tu familia, nos has traído a ti, porque nos has adoptado y porque ahora nos sostienes. Y Padre, quiero pedirte, por si hay alguien aquí esta tarde que ha vivido la vida cristiana como una religión, te suplico, Señor, que si hay alguien aquí que no te conoce como Padre y no ha vivido en dependencia de ti, que a través de tu Espíritu le ilumines, que le abras el entendimiento para que se dé cuenta de que tu Hijo murió en la cruz por sus pecados. Te pido, Señor, que si hay alguien aquí que ha vivido indiferente a ti, viviendo en el mundo como gentil, afanado en las cosas materiales, que le hagas ver esto como un pecado y que le concedas el arrepentimiento y la salvación en Cristo, para que así también su vida te glorifique y que como un hijo que corre a su padre diga: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Porque sabemos, nuestro Dios, que tú eres el Padre misericordioso, que abraza a sus hijos. Tú eres el Padre misericordioso que bendice, que pone calzado en los pies y el mejor vestido. Tú eres el Padre misericordioso que provee el becerro más gordo para sus hijos. Gracias, Señor. Te alabamos y te pedimos que preserves esta confianza en nuestras vidas, que guardes nuestro corazón en este principio de tu palabra y que siempre, siempre podamos descansar en ti. Te lo suplicamos y te damos gracias porque sabemos que lo harás en Cristo Jesús. Amén. En Cristo Jesús. Amén. En Cristo Jesús. Amén.